Segunda parte. Capítulo 4. La ira de los magos. Por entre las colinas rocosas, un viejo sendero llevaba a la ciudad y al mar, pero raramente era frecuentado. Durante 100 años o más, los hombres habían evitado el sendero ya que, incluso en la hora más brillante del día, decían, se podía escuchar el aullido de un monstruo atrapado en la roca bajo los pies de uno y ¿quién sabía si algún día lograría salir y devorarte? El poderoso mago, sin embargo, el de la capa de seda verde y negra y el anillo de rubí tan grande como el ojo de una gacela, sobre cuya cabeza un criado sostenía un parasol rayado, mientras cabalgaba en un carruaje sin toldo tirado por 6 caballos negros, de cuyas bridas pendían perlas, ese no temía en lo más mínimo los cuentos de aullidos y monstruos devoradores. Hasta los sirvientes del mago rieron. «Es el gran Kaschak», dijeron. «Supongamos que hay algún monstruo oculto debajo del sendero. Supongamos que sale a la superficie. Entonces, bien pueden suponer que Kaschak se lo comerá a él». Así pues, el mago emprendió el camino. Tenía en mente llegar a la ciudad y a su puerto del mar antes de la puesta del sol, y había escogido el camino por la rapidez del viaje. Había venido al país para obrar una cura milagrosa en la persona del hijo mayor del rey, y ahora, ejecutado el milagro, deseaba tomar un navío para volver a su hogar. El viejo sendero estaba lleno de polvo, y aquí y allá algunas piedras se habían derrumbado sobre él. El mago limpió las piedras con una palabra o dos que las hicieron disolverse en humo. 1 hora después del mediodía, el cortejo del mago llegó a un pozo seco. «Es hora de que beban los caballos», dijo Kaschak. Golpeó el costado de la colina y de él surgió una fuente y formó un manantial para que los caballos bebieran de él. Justo entonces, desde la boca del pozo seco, se alzó un lúgubre ulular. Los sirvientes del mago no demostraron miedo alguno, pues confiaban en los poderes del mago. Kaschak en persona se acercó al pozo y se inclinó sobre él, escuchando. Muy pronto el temible sonido se oyó nuevamente. «Creo que debería de ver a la criatura», dijo Kaschak. Pidió una antorcha sin encender y soplando sobre ella la encendió. Luego la hizo bajar cierta distancia por el pozo y la dejó suspendida en mitad del aire mientras atisbaba las profundidades mediante un catalejo mágico para ver lo que hubiese por ver. «Ah», dijo finalmente el mago. Lo que pensaba. Un humano convertido por el método fabuloso de un demonio en una forma muy curiosa. Tal era la información que revelaba el catalejo. Kaschak chasqueó los dedos y de estos saltaron chispas. Las chispas giraron en el aire y formaron una red que entró por sí sola en el pozo. Entonces se oyó un feo estruendo, de cascos que rascaban, dientes que rechinaban, un golpe resbaladizo, un ladrido babeante. La antorcha subió hasta la boca del pozo y salió de éste. La siguió la red de chispas en cuyo interior, enroscada, hecha un revoltijo, pataleando y retorciéndose, había una bestia espantosa. La mitad delantera de la bestia era un jabalí, la mitad trasera una gigantesca cola de lagarto, y tenía la cabeza de un lobo. Se removió, gritó y aulló, haciendo rodar los ojos y chasqueando sus lupinas fauces. Había vagado durante 1 siglo o un poco más por los barrancos y las cavernas que minaban las colinas. No podía morir, eternamente sellado en la vaina del capricho de un demonio. Los golpes no habían podido matarle, así como tampoco la caída al barranco. La paja ardiente le había chamuscado y molestado, mas no matado. Naturalmente había olvidado su origen, que en tiempos había sido un hombre, apuesto, viril y joven, que se había tendido para dormir junto al cuerpo de su amada novia y había despertado aprisionado en la forma infernal que Eldrin habría fabricado bajo las órdenes de Asrar. El amante de Bisuné, atrapado aún en su miseria, mientras que ella llevaba 8 décadas o más convertida en polvo.
Kaschak vio todo esto, o lo suficiente. No era un hombre compasivo, pero tampoco era injusto. Mientras que el repulsivo y pestilente ser daba tumbos y gemía atrapado en la red mágica, Kaschak mandó a sus sirvientes en una dirección y luego en otra, para que le trajesen esa tiza y aquel polvo, devolviendo tal amuleto al cofre y trayéndole tal otro. A mitad de la tarde, Kaschak dio comienzo a su hechizo. Lo concluyó hasta que el mismo sol empezó a cansarse y se hundió sobre su lejano lecho de colinas azules. La cosa de la red había sufrido muchas transformaciones y se había lamentado durante todas ellas. Finalmente, mientras la roja luz abandonaba el cielo, un movimiento ondulante recorrió la espalda de la bestia. Al igual que la serpiente abandona reptando su piel consumida, así reptaba ahora algo en la triple piel arrugada. Lo que cayó exhausto a los pies de Kaschak era un hombre que no tenía ya apariencia alguna de juventud, sin vestigio alguno de vitalidad o apostura en él, pero con todo un hombre. No podía recordar su nombre, lo había olvidado igual que había olvidado su vida anterior. Tenía un vago recuerdo de haber sido estafado, privado cruelmente de su alegría sin siquiera un presagio que le preparase para ello. Sus únicos recuerdos eran los oscuros y goteantes pasos subterráneos, las cavernas llenas de eco que retumbaban con sus alaridos infrahumanos, sucios agujeros donde se había ocultado de terrores carentes de significado. Kaschak le dio comida y vino en un frasco de jade amarillo. Me servirás durante 2 años para compensarme mis molestias. Te llamaré Keba, aquel del que mucho se ha hablado, pues eso es lo que ha sido en estos lugares. Keba no discutió ni el empleo ni el nombre. Su rostro era la faz gris y huesuda de un hombre que agoniza por un hambre que nunca podrá ser saciada. Recobró el lenguaje humano con gran lentitud. Consintió montar en la parte trasera del carruaje de Kaschak. A veces, olvidado del todo, dejaba colgar la lengua y los ojos le rodaban de un modo espantoso en las órbitas. Los que le veían un instante al pasar el carruaje a través de una ciudad pensaban que era un lunático y se maravillaban ante la razón de que acompañase al gran Kaschak. Llegaban tarde, pero el navío había guardado al mago, visto de quien se untaba. En el muelle, Kaschak hizo unos gestos extraños. El magnífico carruaje cobró el tamaño de una nuez. Lo guardó en el bolsillo. Los 6 caballos negros, llenos de perlas, se convirtieron en 6 lindas avispas negras con manchas blancas. Las guardó en una cómoda cajita y, flanqueado por sus sirvientes, aclamado por una multitud cautiva y llena de asombro, subió a bordo y Keba con él. Los mares se hallaban en calma y los vientos eran propicios. A 2 días de la costa llegaron a una isla, un lugar poco acogedor de negros acantilados de obsidiana que se extendían, aparentemente sin pausa ni interrupción alguna, hasta el cielo. Aquí, la proa del navío atracó en una playa pedregosa y el mago y sus sirvientes fueron desembarcados. Tan austero lugar era, nada menos, el hogar de Kaschak. El navío se alejó como una gaviota escarlata. Kaschak golpeó la impenetrable pared de obsidiana del acantilado y un enorme umbral, antes invisible, se plegó para permitirles el paso, cerrándose rechinante detrás de ellos. Más allá del muro del acantilado, la isla no era lo que había parecido, desolada y triste, sino un encantador jardín de una especie muy curiosa. En el jardín del mago crecían rosales altos como pinos adultos. Sus flores eran del más pálido color verde y el púrpura más transparente. Sauces rosados se inclinaban junto a los estanques ráseos que sabían a vino. Sobre las praderas azules jugueteaban los leones, cuyo color era el de la crema fresca, y sus melenas como el jacinto. Y éstos se acercaron corriendo al mago y le lamieron juguetones las manos, como hacen los perros.
Búhos con redondos ojos color esmeralda cantaban, melodiosos como jóvenes doncellas. La casa del mago era de porcelana verde, con un tejado de cristal multicolor que dejaba entrar la luz. Una avenida de árboles negros con frutos de oro puro llevaba al umbral. «Una palabra de advertencia», dijo Kaschak. «Estando a mi servicio, aprenderás necesariamente un poco de magia. No intentes aprender demasiada o utilizar de modo descuidado lo que llegues a saber. Y por encima de todo, no tomes jamás el fruto dorado de estos árboles». La casa del mago no era menos maravillosa que el jardín. Los variados rayos de color que cruzaban el tejado de cristal teñían las habitaciones, haciendo resplandecer muchos objetos de metal precioso. Una enorme clepsidra de bronce y plata, con la forma de un galeón, indicaba la hora. Al anochecer, las lámparas se encendían misteriosamente por sí solas. En un cuarto secreto, detrás de 2 grandes puertas de laca negra, el mago practicaba sus artes. Los tiradores de las puertas tenían la forma de 2 manos de jade blanco. Para abrir las puertas era preciso tomar esas manos con las de quien deseara abrir y hacerlas girar. Keba notó que eso lo hacían los sirvientes de más confianza de Kaschak en ocasiones especiales, cuando eran convocados para prestar alguna ayuda en algún experimento. Mas Keba no era admitido allí. No se le ocurrió entrar en el cuarto sin ser llamado, pero tenía la reputación de ser un lugar asombroso. Las tareas de Keba eran extrañas. Vigila si aparece un gran pájaro en el cielo a mediodía. Cuenta las veces que vuela en círculos sobre la casa del mago antes de alejarse y anota el número en un pergamino. Ve al 12º estanque, toma un junco, aplástalo en un mortero y unta la pasta que obtengas en los dinteles de la casa. Cada 10 días a Keba se le ordenaba subir al tejado y pulir el cristal. Debía de ser muy grueso, pues no se desquebrajaba nunca bajo sus pies. O cuidaba de los leones, a los que alimentaba con hierba y bayas silvestres de color amarillo, llevándoles a otra parte del jardín. Transcurrieron 2 meses. Keba no era feliz ni desgraciado. Cumplía con sus deberes, comía su carne y su pan y dormía en el lugar que le habían designado. De vez en cuando lanzaba una mirada hacia las puertas de laca negra con las manos blancas, pero no pensaba en entrar y, en realidad, no pensaba en cosa alguna. Incluso entonces a veces se olvidaba y dejaba colgar su lengua, intentando arrastrar sus piernas, como se había visto obligado a hacer cuando la cola del lagarto estaba unida a él. Una mañana, Kaschak le llamó y le dijo: «Keba, ve a los árboles negros de la avenida y coge un fruto dorado». Keba dio la vuelta para obedecer. Vaciló y luego dijo: «Pero amo, me dijiste que no debía hacerlo». Entonces Kaschak rió y se fue. Había estado poniendo a prueba a Keba para ver si aún podía confiar en él. Esa tarde llamó nuevamente a Keba y le dijo: «Aquí tienes un sedazo de oro. Ve al 2º estanque y tráemelo lleno de agua vino». Esta vez Keba no discutió. Aunque se tratase de un sedazo, si el mago pedía que lo llenase, lo llenaría. Y naturalmente, cuando Keba lo sumergió en el 2º estanque, el agua no escapó por los agujeros. Llevó el sedazo a Kaschak y éste sonrió y dijo: «Tal y como pensaba, tus años como bestia encantada bajo el dominio de los demonios te han dado cierta aptitud para la taumaturgia. Ahora, ven, pues entrarás en mi cuarto de trabajo». Lo cierto es que, como había sospechado el mago desde un principio, Keba había adquirido poderes de los que no se daba cuenta. Todas sus tareas habían sido una prueba. El pájaro que daba vueltas en el cielo era invisible para el ojo humano normal. El junco mágico no se habría dejado reducir a pasta por ningún hombre corriente. Bajo los pies de otro, el tejado de cristal se habría hecho pedazos al primer paso, y pocos eran los que podían apacentar a los leones azules y blancos. En cuanto a la última prueba,
¿Quién, sino alguien dotado para la brujería, podría haber guardado agua en un cedazo? Así fue como Kebá entró en el cuarto que se hallaba tras las puertas de la canegra. Había en él una ventana que no mostraba el jardín de abajo, sino 100 lugares del mundo distintos, que el mago hacía aparecer mediante conjuros. El cuarto era oscuro, pero todo lo que en él se hallaba era visible. En una hornacina de bronce se hallaba el cráneo de un antiguo mago, que podía hablar cuando Kaschak así se lo pedía. En una jarra de cristal con un cierre de ágata había una mujer diminuta, del tamaño del dedo medio de un hombre, y aunque diminuta era muy hermosa, y su cabellera era como una hoja de bermeja que la envolvía. Cuando Kaschak daba golpecitos sobre el cristal, ella bailaba lascivamente. Entre tales curiosidades, Kebá empezó aprendizaje de las artes extrañas, y el gran Kaschak fue su tutor. El modo de enseñanza era exótico e implicaba ayuno, fuego, soledad y sangre. El cerebro de Kebá, lento en todo lo demás, se movía velozmente en tales lecciones, y ante sus crecientes poderes le dominó una nueva excitación. Pero siempre acudía al mago para que le guiase, le llamaba amo, besaba su anillo de rubí y estaba lleno de gratitud. Era el niño y Kaschak el padre. Esto complacía al mago. Preveía innumerables posibilidades para su dotado pupilo, sin peligro para él mismo. Los dones de Kebá, combinados con su ingenua falta de astucia y su maleabilidad, hacían de él el más perfecto y útil ayudante y criado. Hacía todo lo que Kaschak le pedía, menos una cosa. «Ve y toma un fruto dorado de la avenida», decía Kaschak. «Me dijiste que no debía hacerlo», respondía Kebá. Y Kaschak reía. Pero incluso los sabios cometen estupideces. Por tercera vez había oído Kebá mencionar los frutos dorados. Una vez fue joven, feliz y de mente ágil. Ahora algo enterrado se removió en él. Esa noche soñó que tomaba todos los frutos dorados que le apetecían, que caían sobre él como una lluvia y que, cuando cada uno de ellos le tocaba, sentía como los cálidos besos de una muchacha hermosa, y el resplandor del oro era como el de su cabellera a la luz de la luna. Kebá despertó con un grito y sin saber apenas lo que hacía, corrió hacia el jardín bajo la noche. Se dirigió hacia la avenida de negros árboles, tendió la mano y cogió lo que veía resplandecer en ellos. De inmediato apareció una serpiente, enroscada en las ramas, una serpiente moteada de verde y escarlata que apresó con sus fauces la mano de Kebá. Mas Kebá a estas alturas conocía ya un hechizo para derrotar a las bestias, los seres que volaban y los reptiles, y lo pronunció. La serpiente se marchitó encogiéndose hasta convertirse en una liana retorcida de seda verde y roja, que se escondió reptando entre los arbustos. Entonces Kebá tomó de nuevo el fruto, pero esta vez se volvió tan ardiente como el fuego y le quemó la mano, no pudiendo sostenerlo. Mas había aprendido un hechizo para enfriar las cosas, y al pronunciarlo, el fruto volvió a ser frío. Lo cogió con las 2 manos y tiró de él, pero no se desprendía del árbol. Así pues, Kebá pronunció un hechizo para aflojarlo, y finalmente cayó. Examinó el fruto que descansaba sobre la hierba azul de la pradera. Ahora que lo había cogido, no sabía qué hacer con él, pero un instante después oyó un ruido en su interior, como si algo se removiese, y finalmente una especie de arañazos, como si algo fuese a salir del fruto. Kebá se asustó, pero más fuerte que el miedo era ahora una sensación de premura. De la casa del mago se acercaban unas lámparas, flotando por el aire sin que hombre alguno las sostuviese, y siguiéndolas de cerca llegaría Kaschak para ver lo que sucedía a medianoche en su jardín. Por lo tanto, Kebá pronunció un hechizo para abrir las cosas, y el fruto dorado se rompió en 2 pedazos, alzándose de su interior una humareda leve como una gasa. ¿Quién osaría aproximarse a tal humo? Puede que para algunas fuese curativo y para otros letal.
Respirando por la nariz parecía llenar los ojos, los oídos y el cerebro. A un hombre que supiese muchas cosas le revelaría muchas más. A un hombre que supiese poco le revelaría demasiado. Su nombre era el conocimiento de uno mismo. Keba respiró la poción y se tambaleó, dejando caer los 2 pedazos del fruto partido, agarrándose la cabeza con las manos. Lo había recordado todo: su pasado, su nombre, su juventud, su amor, su pérdida, su espantosa estancia en las colinas rocosas. Ya había entendido que había transcurrido 100 de años, que todo aquello que le importaba se había esfumado de la tierra. Estaba solo y había sido atrozmente estafado. Había sufrido sin culpa alguna la más atroz de las maldades sobrenaturales. Los hombres le habían maltratado y se habían burlado de él, pegándole, quemándole y maldiciéndole. Y ahora, incluso aquí, alguien buscaba usarle como a un estúpido. Había aparcado a un lado la justicia de Kaschak, había dejado de pensar en cómo le había adorado y en la calma que había sentido ante su presencia, como un niño asustado al fin hallado por su padre. Pensó sencillamente que había sido engañado una vez más. Se conoció a sí mismo y rebosó de ira, de odio y de sed por causarle daño al mundo, al igual que el mundo y sus habitantes le habían hecho daño a él, al pobre Keba, el cual no usaría nunca más su antiguo nombre, aunque ahora lo recordase al fin. El pobre Keba que lloraba en el jardín del mago. El mago había llegado. Su sombra, proyectada por las lámparas flotantes, cayó sobre la espalda de Keba. Otra carga que no estaba dispuesto a soportar. Keba se levantó de repente, apanando de sí la sombra. «Pretendías engañarme», gritó Keba. «Me has convertido en un gusano y te has reído de mí oculto detrás de tus vestiduras. También tú te burlaste una vez de mi estupidez. Mira, lo he descubierto todo. Soy listo. Fuiste muy descuidado al enseñarme también. También yo soy mago». Kaschak el mago pronunció una palabra que debería haber atado a Keba más fuertemente que ninguna cuerda, pero Keba se retorció y pronunció otra palabra. El hechizo fue desviado. Entonces Kaschak palideció y mordió el gran rubí de su anillo. Cierto, Keba había aprendido de un modo excelente. Kaschak vio, demasiado tarde, que había incurrido en un exceso de confianza al imaginar que la bestia había sido domada. «Vamos», dijo Kaschak con un tono suave y lleno de seguridad. «Tu proeza me complace. Eres mi criado, pero ahora serás mi hermano. Te salvé de una muerte en vida. No actúes precipitadamente. De esto pueden salir grandes cosas». Mas Keba sonrió torcidamente, mostrando los dientes. Aún quedaba en él algo de lobo. «Hubo antes quien me engañó. Llegó por la noche como tú, pero a él no le vi. No quiero la bondad engañosa y los regalos de los hombres, ni los de aquellos que son distintos de los hombres. Ahora tengo armas». Se volvió y se alejó por el jardín. Ante esto Kaschak sintió miedo, como no lo había sentido en muchos años, e invocando su poder, Kaschak lanzó un rayo tras otro hacia su díscolo aprendiz para matarle. Pero el humo del conocimiento de uno mismo había aumentado mucho las habilidades de Keba. Oyó el ruido del trueno y, girando en redondo, lanzó uno de creación propia, de tal modo que los 2 chocaron en el aire y estallaron con un destello azul. Keba rió. «Ahora sé que me temes», dijo, y se alejó corriendo del jardín. Había un león en la puerta del acantilado, meneando furioso el rabo y gruñendo. Keba mató al león con una lanza resplandeciente que creó del aire, cruzó la puerta y llegó a la pedregosa playa. Pese a su recién descubierta habilidad, carecía de poder sobre el océano, pues los mares pertenecían a un reino distinto al de la tierra y tenían sus propios gobernantes y sus propias leyes. Pero Keba sacó de su cinturón una astilla de madera que había recogido y arrancó de su manga un poco de tela, y pronunciando las palabras adecuadas, los arrojó al agua.
La tela y la madera se convirtieron en un pequeño navío y Keba subió, alejándose de la isla. Kaschak le vio marchar desde la ventana mágica detrás de las puertas del Aka, con el corazón lleno de ira e inquietud. Keba navegó 7 días hasta llegar a una roca en el mar, cuya longitud sería la de unos 4 hombres tendidos con la cabeza de uno tocando los pies del otro, y cuya anchura sería la de unos 3 hombres en la misma posición. Aquí dispuso Keba su hogar, pues la belleza y la comodidad se habían vuelto amargas para él. Protegido por la estribación de la roca y ciertos arreglos de piedra y tela. Por alimento tenía las algas marinas que allí crecían y el pescado que las mareas arrojaban sobre la roca. Cuando sentía sed, hacía caer lluvia del cielo y la recogía con las manos. Y entonces dio comienzo la dura batalla a muerte de 2 voluntades decididas y 2 mentes llenas de inventiva. La fortaleza de Kaschak reposaba en su dominio de magia, pero la fortaleza última de Keba reposaba en su odio insensato, férreo e incansable. Al igual que un hombre herido por el infortunio se revuelve ciegamente para golpear una silla o cualquier otro objeto que tenga a mano, así Keba, incapaz de devolver el golpe a través de los años a quien le había dañado realmente, atacaba ahora a su antiguo amo. Primeramente, Kaschak buscó solo defenderse. Los actos de Keba eran infantiles pero desagradables. Hizo llover ranas negras sobre el jardín de Kaschak, o fango rojo. Los tornados se estrellaron contra los acantilados, el cielo se oscureció con enjambres de insectos y bandadas de hambrientas aves de presa. Mas todas esas cosas las desvió Kaschak, volviéndolas inofensivas, y no envió nada contra su atormentador. Entonces apareció una plaga en el jardín, un gusano invisible que devoró desde el interior los sauces rosados, marchitó las exquisitas rosas y enturbió los estanques de vino con escorias repugnantes. Kaschak devolvió el jardín a su estado anterior y expulsó al gusano invisible. Colocó sellos y salvaguardas en cada pulgada del terreno. Ahora ni una mota de polvo era capaz de entrar. Kaschak se sentó ante la ventana mágica en su cuarto de trabajo y encontró en ella la isla donde Keba estaba tendido, meditando. El rostro de Keba se había vuelto verdoso por el odio y sus ojos se habían hundido en sus cuencas como 2 animales malévolos en sus cuevas. Tenía los dientes amarillentos y aguzados de tanto masticar algas y las espinas del pescado, amarillos y afilados como cuando tenía la cabeza de un lobo. También una de sus piernas había quedado paralizada por la falta de ejercicio en la diminuta isla y el agua malsana, y cuando se movía la arrastraba, como en tiempos arrastró la cola del lagarto. Pero su corazón, como el del jabalí, era duro y resistente. Kaschak probó muchos modos de librarse de su enemigo. Envió tormentas para azotar la roca, pero Keba las hizo volver. Envió a una mujer fantasma que dejó al desnudo sus caderas y agitó su rojiza cabellera, pero todos los deseos, excepto uno, habían muerto en Keba. Le arrojó piedras hasta que se desvaneció. Kaschak envió un rayo de enorme magnitud que partió la isla en 2, pero Keba apareció de nuevo en el mayor de los pedazos, sonriendo. Los 2 magos habían llegado a un punto muerto. Kaschak habló con Keba a través de la ventana mágica. «Abandonemos este forcejeo. ¿Qué quieres de mí?» «Tu vida», dijo Keba. Sus ojos ardían de odio. «Tu vida y la vida del mundo. Mis poderes aumentan. Yo cuidaré de que lo hagan. Nadie será feliz, pues yo no lo fui nunca. Nadie vivirá, pues yo nunca tuve oportunidad de hacerlo. Nadie amará, excepto en la tumba, pues allí es donde se acuesta mi amada». Entonces Kaschak vio que todo era inútil. El viejo mago estaba lleno de ira, pero su ira no era como el odio sonriente de Keba. La ira de Kaschak era pesada, y además tenía miedo. Llamó a 4 tempestades y con los 4 bordes de sus 4 vastas vestimentas creó una red sobrenatural de hebras hirvientes. Luego Kaschak, mediante sus artes, pidió hablar con uno de los señores del mar.
No se recuerda de qué modo acudió tal señor, pero quizás su piel era azul y su cabellera un torrente de agua salada, y su cortejo se le parecía, y quizá marchaban en carrozas de coral arrastradas por tiros de los enormes tiburones blanquinegros, los asesinos de hombres. Quizá los ojos fuesen círculos de oro alrededor de una pupila horizontal de color azul, como en ciertas criaturas de las profundidades, y puede que se impacientasen, descubriendo que el aire de la tierra les sofocaba, y sus delgados dedos escamosos, brillando con las joyas vertidas por los navíos humanos sumergidos, juguetearon con las cadenas de pequeños cuencos de cristal, donde peces enjollados, sus canarios mascota, revoloteaban y cantaban con voces que solo el pueblo del mar era capaz de oír. De cualquier modo se concluyó un acuerdo. Un anillo de magia oceánica fue creado para rodear la minúscula roca de Queba, y no podía huir de él nada, ni cruzarlo emisario alguno, ya que no podía traspasar la red de tempestades. Y a cambio de tal servicio, Kashyap arrojaría una hermosa joya al mar cada año, en cierto día. Y en tanto que Kashyap mantuviera su parte del trato, el señor del mar mantendría la suya. Así fue aprisionado Queba, por segunda vez en su desdichada existencia. Sus hechizos eran impotentes y su rabia cayó sobre su propia persona. Al principio enloqueció de ira y gritó largamente ante los insustanciales aunque impenetrantes muros de la trampa, pero los gritos de las tempestades eran más altos que los suyos. Intentó igualmente hacer un trato con el pueblo del océano, pero no tenía esperanza alguna de lograrlo, ya que no tenía recursos ni nada que ofrecer, y el océano permaneció sordo. Al fin se cansó y se tendió de bruces sobre la roca, resbaladiza, llena de algas, y no volvió a moverse. Solo su cerebro funcionaba. Se abrió camino hacia adentro, royendo como una rata. Todo su cerebro era odio. El odio le devoró, llegó a su corazón y su alma. Ahora su odio no tenía lugar alguno al que viajar, y no podía escapar. Así que, como toda gran fuerza contenida, empezó a fermentar, a hervir. Pasó el tiempo. Kashyap vivió hasta una edad prodigiosa, hizo muchas maravillas y fue tenido en gran estima, y cada año en cierto día arrojaba una joya al mar. Nunca lo olvidó, y una noche, hallándose en su 20ª década, Kashyap sonrió, aburrido al fin de vivir, y murió. Y ese año no se le envió joya alguna al señor del mar, el cual concluyó que el pacto había terminado. El muro mágico que rodeaba la roca de Queba desapareció. Mas naturalmente Queba no había vivido tanto tiempo, desprovisto de alimento, de espacio y de actividad. La pseudo-inmortalidad, la vida que la piel del monstruo le había prestado, había sido amputada con la misma piel. No, Queba no podía seguir viviendo y, ciertamente, no estaba vivo. En realidad, hasta su carne se había desvanecido de la roca. Hasta sus huesos fundidos con la roca habían dejado de ser. Pero algo perduraba, algo que se negaba a morir. La cosa que había hervido, burbujeando y llegado a ser más intensa en su prisión. El inmitigable, hambriento e inmortal odio de Queba, que ahora podía ser libre. Capítulo 5. Un barco con alas. Plano o redondo, siempre ha existido odio en el mundo. El odio de Queba abandonó sin rumbo preciso la roca y cruzó el mar con la primera oscuridad de la noche. No tenía forma aún, pero sí un débil olor, como el del metal al que corroe un ácido. La entidad necesitaba alimento, ya que hasta ahora se había alimentado de ella misma. Mas la tierra era un granero bien aprovisionado, con las puertas abiertas. Empezó el mal tiempo. Un huracán desgarró el cielo y aguijoneó el océano. El odio de Queba llegó a un navío que se hundía. Sus velas estaban rotas como el cielo y tenía inundada la cubierta inferior. En su vientre los remeros aullaban y maldecían en sus grilletes y,
Sobre ellos estaban haciendo bajar un pequeño bote. Los hombres luchaban por conseguir una plaza en él, y tan pronto había matado uno a otro, llegaba un tercero y le mataba a éste. Aquí comió y cenó el odio de Keba, y una nueva fuerza le inundó. Luego derivó hacia la costa. En un bosque de pinos, 5 ladrones habían capturado a un viajero y le estaban acuchillando. Acabaron por engañarse unos a otros en sus porciones del robo y empezaron a golpearse. El odio se alimentó. En una ciudad llena de luces, un hombre montaba a su esposa y usaba sus derechos con ella. Y cómo le aborrecía a ella y deseaba que se hallase en la tumba. En un patio, una mujer azotaba a su pequeña esclava. La esclava yacía acurrucada sobre la fría piedra y soñaba con soltarle los ojos mientras que el látigo le abría la espalda con la vehemencia de la furia de la mujer. En una animada taberna, 2 pobres planeaban matar a un rico, pues envidiaban su riqueza. En una torre, una muchacha sobre un lecho de terciopelo clavaba alfileres en el corazón de una imagen de cera de su amante que la había abandonado. Debajo de un puente, 2 jóvenes luchaban por el favor de un tercero, que reía y les despreciaba a ambos. En el camino, un leproso era apaleado hasta morir. Odio, alimento. El odio celebró su banquete. El odio avanzó velozmente y volvió a darse un banquete. Ancho era el mundo, una gran mesa para el festín. Los platos eran muy variados. Odio que mataba, cálido como el fuego. Odio que susurraba y pronunciaba mentiras, frío como el hielo. Odio que se limitaba a odiar. El odio más fuerte de todos. El odio que, centrado en sí mismo, ganaba poder y resonancia. Odio negro como un pozo. Con todas estas delicadezas se atracó el odio de Keba. Se hizo vigoroso, lleno de vitalidad. Se hinchó y floreció. Pronto le fue posible, proyectando su aura, inspirar odio en la tierra. Allí por donde pasaba, a la deriva como una nube, el desagrado se convertía en un ser salvaje y mordiente. La muchacha que se había hartado del parloteo de su hermana tomaba una daga y se la hundía en el seno. El criado que codiciaba los bienes de su amo compraba veneno. Todos contraían la enfermedad. Finalmente el príncipe, irritado por sus minúsculos agravios, declaró la guerra al país de su hermano. Entonces una nueva era empezó en la tierra, el tiempo del odio. La ciudad marchó contra la ciudad. El reino se alzó en armas contra el reino. Los pequeños crímenes individuales del hombre por el hombre fueron seguidos rápidamente por crímenes mayores, cuando una nación desgarró la garganta de la otra. Por doquier reinaba el fuego, la sangre y el entrechocar del acero. Por doquier el aire estaba cargado de lamentos y maldiciones. La semilla es muy pequeña. Se convertirá en árbol cuando la alimente un buen suelo. También el odio de Keba había sido muy pequeño, pero se había trasladado, un catalizador al suelo de la humanidad, absorbiendo, creciendo. Ahora el árbol cubría el mundo con su sombra. Le había costado muchos años, pero los años carecen de importancia para una entidad tal. Mientras pudiese alimentarse, no podía morir. Y había raciones en abundancia. El tiempo estaba de su lado. Y las obras del odio no habían terminado. La misma tierra, soportando sobre su espalda tales contiendas, empezó a retorcerse y gemir de malicia. Sus lugares más bellos se convirtieron en campos de batalla. Los cuervos aletearon sobre el cadáver de su tierra entre sus bosques incendiados y entre las ruinas de cada vasta metrópoli que había sido su joya. Finalmente, el suelo se partió con terremotos, las montañas escupieron fuego y los mares hirvieron como calderos. De día, el rostro del sol estaba lívido, y de noche la luna era roja. La plaga se alzó de los pantanos con sus ropajes negros y amarillos, y el hambre caminó delante y detrás de ella, royéndose los nudillos a falta de otro alimento.
La muerte se hallaba por doquier, pero quizá hasta ella, otro de los señores de la oscuridad, recogía su cosecha con intranquilidad, viendo sus cestos demasiado llenos. Los hombres llamaron a gritos a sus dioses. Por la mañana se mataban entre sí. Por la noche, habiendo descansado del campo de batalla, enloquecían ante mudos altares. Así llegaron a odiar incluso a los dioses y destrozaron sus imágenes y profanaron sus santuarios. No existen los dioses, gritaban. Entonces, ¿quién nos ha hecho esto? En la luz de los ríos tumultuosos, en las costas de los océanos gimientes, no veían la sombra que había caído sobre ellos, la sombra del árbol del odio al que habían alimentado. Es que él causa todo el mal, gritó una mujer en la tierra, y en otra un hombre dijo, el amo de la noche, el portador de la angustia, el de las alas de águila, el indecible, él ha hecho esto. Y así, mientras las torres se derrumbaban, gritaron su nombre. Cuando la tierra se abrió para engullirles, se ahogaron pronunciándolo. Ya no le temían, tenían otras cosas a las que temer. Asrar nos ha hecho esto. El príncipe de los demonios quiere destruir el mundo. Era inocente. Qué ironía que él, el creador de todos los hechos oscuros, no tuviese mano alguna en este, excepto en el más remoto de sus inicios, sin saberlo. Se hallaba en alguna diversión o juego del mundo inferior, algo que le había apartado del mundo durante 1 año o 2, 400 años de los mortales o más. Se trataba de algún bello muchacho, alguna mujer fabulosa, otro Sibesh, otras Sorayas, o alguien que había creado para él mismo, como Ferasín, o alguien que había consentido, a diferencia de Bisuné y él, a su vez no se había cansado de ellos, en las profundidades subterráneas, en la maravillosa ciudad de Trujimbanashta, a donde debía haberles llevado. Mientras había yacido junto a la fresca carne, o caminado bajo los negros árboles de su jardín, o soñado algún sueño propio únicamente del cerebro de un demonio, un sueño demasiado extraño y de excesiva magnitud como para ni tan solo imaginarlo. Mientras había hecho eso, el odio había roído el mundo, y el mundo había empezado a marchitarse y morir. El príncipe de los demonios había causado dolor ilimitado y grandes pérdidas, guerras y lamentos, rabia y muerte. Los Vasdru, oyendo el grito de la humanidad que resonaba en la cavidad psíquica de sus oídos internos, semejante a una campana. Asrar nos destruye. Alzaron la vista para ver sonreír a su príncipe. Pero Asrar jamás sonreía. Iba de los palacios de jade a los de hierro, montaba un caballo de aceite negro y vapor a su lado, cabalgaba a través de las 3 puertas, y alejándose al galope del centro de la tierra y sus volcanes, vio nuevos volcanes que estallaban en llamas a lo largo y ancho de la tierra, y allí donde no ardían ellos, eran las ciudades las que se incendiaban. Y vio pasar a la plaga, y al hambre, y a la muerte andando en el horizonte. Vio también los mares, en sitios distintos, inundando la tierra, y las torres que se alzaban convertidas en ruinas, y los cadáveres hinchados que flotaban, y allí donde las nuevas tierras habían surgido de las aguas, vio ejércitos que luchaban por llegar a la costa y empezar nuevamente a combatir entre los charcos del agua marina y las algas. Y por encima de todo, la luna ensangrentada lanzaba su implacable luz para que pudiese verlo todo y nada se le escapase. Asrar tiró de las riendas del caballo demoníaco y se detuvo en la abrupta cima de un acantilado. Miró hacia el este y el oeste, hacia el norte y el sur, y en verdad se dice que el rostro de Asrar se volvió blanco. Largo tiempo miró y largo tiempo aumentó su palidez. Ningún hombre mortal podría haber palidecido tanto y seguir con vida. Un recuerdo le había venido a Asrar, el del aviso de Kasir, el poeta ciego. Como cuando el señor de los demonios le dijo todo lo que poseía y le preguntó si había algo que necesitase y sin lo que no pudiese vivir,
El poeta le había respondido tranquilamente: la humanidad. Y la fría canción de Kasir había vuelto a él, la que contaba cómo todos los hombres habían perecido y el mundo estaba vacío, y el sol salía y se ponía sobre la nada. Mas entonces Asrarn voló, bajo la forma del águila, sobre las ciudades en las que no había ruido alguno, los océanos carentes de velas, buscando a los hombres, pero no quedaba ninguno para llenar los días de los demonios con alegría y maldad. No quedaba nadie para musitar el nombre de Asrarn. Un miedo frío había caído sobre el corazón del príncipe de los demonios como la nieve del invierno, y un miedo frío llegó ahora. Ni la estrella oscura puede vivir sin un cielo que la sostenga. No hay asidero alguno en el abismo insondable. Sí, Asrarn, el señor del miedo, estaba asustado. Presintió la muerte de la humanidad, observó al odio como una negra luna alzándose en el cielo y leyó en ella la destrucción de los hombres. Con ojos como los suyos podía ver la misma forma del odio, que carecía de forma, y olió su aroma, el del ácido devorando el metal, devorando la vida del mundo. Y Asrarn huyó de la tierra, huyó a su ciudad subterránea, a un profundo cuarto de su palacio, y allí tembló, encerrado bajo llave y en soledad, para que nadie pudiese contemplar su terror. Sí, terror. Asrarn, señor de los terrores, aterrado. Aterrado. Un horror silencioso envolvía la ciudad de los demonios de Drujin-Banashta. Ningún Vasdru se mofaba o cantaba. No había cuerda alguna de arpa sonando. No chasqueaban los dedos ni ladraban los sabuesos. Los Eshva lloraban y no sabían por qué. Junto al negro lago, los martillos de los Drin permanecían inmóviles y las rojas forjas se convertían en cenizas. Entonces apareció Asrarn, su rostro como una hermosa efigie de piedra, sus ojos llameando. Hizo llamar a los Drin. Les encomendó una tarea. Tenían que construirle un barco con alas, un barco volante, lo bastante poderoso como para penetrar en la más alta de las atmósferas y entrar allí donde ni los pájaros ni los mortales podían ir. El rarificado país del mundo superior, el dominio de los mismos dioses. Los Drin trabajaron con el miedo en sus oscuros y pequeños corazones. Tomaron mucha plata y metal blanco y una pequeña fracción de oro, el material que los demonios no amaban, y acero azul y rojo bronce. Y mientras los Drin trabajaban, los Vasdru entraban y salían silenciosos del palacio de Asrarn, y una vez en él le tomaban las manos o caían de rodillas ante él y le pedían que no les abandonase. Mas Asrarn los apartó a un lado y permaneció sentado, mudo como una piedra, tamborileando con sus dedos cargados de anillos sobre un libro de marfil, lleno de impaciencia. Finalmente el barco estuvo preparado. Sus costados resplandecían y destellaban con las múltiples bandas de metal que lo formaban, azul y gris, amarillo y rojo. Tenía un dosel de humo y una vela de plata tejida de vientos, y el timón era el hueso de la pierna de un dragón. Las alas del barco eran como las fuertes y blancas alas de los cisnes, pero su plumaje estaba hecho con el lino de los demonios que crecía en las orillas del río del sueño y se alimentaba con los sueños de los hombres. Asrarn se acercó al barco y lo alabó, y los feos Drin enrojecieron y tartamudearon como tontos. Asrarn entró en el barco, le habló y cogió el timón. El navío se alzó cruzando las 3 puertas y la abertura del único volcán inactivo que aún quedaba en el mundo, y los Vasdru se estremecieron. Se abrió camino ascendiendo por el negro y maloliente aire de la tierra, siempre hacia arriba, hasta que ésta quedó muy abajo, iluminada por las luces ardientes del fuego y las catástrofes. La vela se hinchaba y giraba con el viento. El barco rebasó la luna congestionada que destellaba, enorme y horrenda en la oscuridad. Cruzó las raíces de los jardines de estrellas y el techo del mundo.
Sus alas batían con grandes movimientos semicirculares. Voló hasta allí donde ningún barco hecho por el hombre había navegado, hasta donde ningún pájaro extraviado se había llegado a aventurar, hasta la ancha, invisible e inexistente puerta del mundo superior. Siempre había luz en el mundo superior, una luz imperecedera de enorme claridad, a la vez semejante y distinta a la iluminación constante del lugar de los demonios, pues se parecía a la de un claro y helado amanecer invernal, aunque no brillase sol alguno, y el cielo y la tierra eran todo uno. Una tierra fría y azul, tal era el mundo superior, un frío azul que simbolizaba las desapasionadas cosas celestes que allí moraban. No existía la geografía como tal, simplemente por todas partes el azul claro como el filo de una daga y en la lejanía una borrosa sugerencia de montañas azules que parecían recortadas por un cuchillo, coronadas con nieve adamantina, aunque esas montañas parecían carecer de base y, en verdad, permanecían eternamente distantes e inalcanzables, aunque se andase hacia ellas durante 7 años. De vez en cuando surgía ante la vista las aisladas mansiones de los propios dioses, cada una muy alejada de la otra. Tales estructuras no guardaban relación con los edificios de la tierra o los palacios de Drujimbanashta. Eran más bien como arpas inmensas, o como las cuerdas de las arpas, esbeltas saetas de pura radiación dorada que vibraban ligeramente bajo una música inaudible. Cerca del umbral invisible e inexistente, allí donde la nave había atracado, se hallaba el pozo sagrado, del que podía sacarse la bebida de la inmortalidad. Pero el pozo era una paradoja que sin duda complacía a los dioses, pues en realidad ellos no precisaban beber de tales aguas, siendo ya inmortales, en tanto que los hombres que ansiaban tal bebida jamás podían tener esperanza alguna de llegar a este sitio. Una vez, posiblemente, se formó una minúscula grieta en el pozo, que estaba hecho de cristal, a través de la cual 1 o 2 gotas del precioso elixir pudieron derramarse. O, siendo el tiempo tal y como era en el mundo superior, posiblemente la minúscula grieta debía producirse todavía. Dado que el pozo estaba hecho de cristal, se podía ver en su interior el agua de la inmortalidad. Era de un gris oscuro, quizá a modo de advertencia. Cerca de ella, en un banco del más delgado platino, estaban sentadas 2 figuras inclinadas, envueltas en capas grises, los guardianes del pozo. Asrarn abandonó el barco con alas y los guardianes alzaron de inmediato sus cabezas. Ninguno de los 2 tenía rostro, solo un ojo enorme, hinchado y eternamente atento, y hablaban desde una zona improbable de sus pechos. «No puedes beber», dijo el primer guardián, dirigiéndose a Asrarn, contemplándole con su ojo terrible y carente de piedad. «¿Cierto? No puedes», dijo el otro mirándole igualmente. «No estoy aquí para beber», dijo Asrarn. «¿Me conocen?» «Todo conocimiento es fútil», dijo el primer guardián, «ya que todas las cosas inferiores pasan, se alteran, declinan y perecen, y todas las cosas de aquí arriba son inmutables». «La humanidad me conoce», dijo Asrarn. «Humanidad», dijo el segundo guardián, «¿qué son para que debamos interesarnos en su conocimiento?» Asrarn se envolvió en su capa y pasó junto a ellos. Viendo que no pretendía beber, los guardianes volvieron a inclinar sus cabezas y parecieron quedar dormidos junto a las obscuras aguas de la vida eterna. Asrarn, el príncipe de los demonios, uno de los señores de la oscuridad, cruzó esa delicada y quebradiza región como una negra realidad. Caminó hacia esas montañas que jamás podrían ser alcanzadas y, después de muchos días mortales, llegó a un enorme enlosado de cuadros alternos que se extendía de un horizonte a otro. Los cuadros eran de 2 colores que jamás se habían visto en la tierra o debajo de ella, uno del color de la más profunda soledad y el otro del color de la más absoluta indiferencia, y aquí podía hallarse algunos de sus dioses. Unos cuantos andaban lentamente, pero la mayoría permanecía inmóvil.
No se movía ni un párpado, sus miembros no cambiaban de posición, no hablaban ni respiraban. Su apariencia era la de la humanidad, o más bien la que la humanidad había tenido en sus inicios, pues esos dioses habían creado a los hombres. En esos días, cuando la tierra era plana, a los dioses se les permitían tales excentricidades. Pero cuán frágiles eran los dioses, cuán etéreos. Su cabello era de un oro tan pálido que casi era plata. Su carne era transparente, mostrando que no tenían huesos, solo el más tenue de los tenues jugos violeta que nadan en la transparencia sin necesidad de arterias o venas. Sus ojos eran espejos pulimentados que no reflejaban nada. Cuando algo les excitaba, lo que raramente sucedía, ante alguna asombrosa revelación metafísica producida en el interior de ellos mismos, mariposas delgadas como el papel se alzaban revoloteando con extremada delicadeza de sus ropajes cristalinos y se disolvían como burbujas en el aire azul. Cuando Asrarn avanzó entre ellos, los dioses se agitaron levemente, como hierbas bajo una suave brisa. La tierra agoniza, dijo Asrarn. El hombre, su creación, agoniza. ¿Acaso no ha llegado a sus oídos? Mas los dioses no respondieron, ni le miraron, ni parecieron verle. Entonces Asrarn les contó cómo la tierra se había partido y ardía, y los hombres se mataban unos a otros incitados por un persistente odio fruto de la hechicería que se alimentaba y adquiría cada vez más vitalidad con la destrucción. Se los contó todo, sin escatimar palabra alguna. Y los dioses no respondieron, ni miraron, ni parecieron escucharle. Entonces Asrarn se acercó a uno de los dioses, o quizá una diosa, pues era difícil distinguir si los dioses tenían dos sexos, o uno, o varios, o ninguno en absoluto. Le besó los labios, y los párpados de éste se movieron levemente, y de sus ropajes surgieron mariposas. «Hiciste a los hombres», dijo Asrarn, «pero no a mí, y obtendré mi respuesta». Y así fue como el dios habló finalmente con Asrarn, aunque no mediante la voz, la lengua o con idioma alguno, y de hecho no se sabe cómo habló, pero sí que lo hizo en realidad. Y esto es lo que dijo: La humanidad no es nada para nosotros, y la tierra no es nada para nosotros. El hombre es un error que cometimos. Hasta los dioses tienen derecho a un error. Pero no cometeremos otro salvándole. Deja que se desvanezca la tierra, y que la tierra se desvanezca del estado del ser. Eres el demonio, y la humanidad es tu amado juguete, pero nosotros ya hemos superado tales trivialidades. Si deseas que el hombre se salve, entonces deberás salvarle tú, pues nosotros no lo haremos. Asrarn no replicó ni exigió una sílaba más de los dioses. No hizo sino mirarles, y allí donde su mirada se posó más de un instante, los bordes de los ropajes cristalinos se encogieron como papeles al fuego. Pero Asrarn no podía hacer más, pues los dioses son dioses. Así regresó Asrarn a través del frío y azul mundo superior, dando ahora la espalda a las montañas inalcanzables, y llegó al pozo de la inmortalidad. Escupió en él, y tal era la naturaleza de Asrarn que el agua oscura que tan inquebrantablemente tranquila había permanecido se agitó y, por un instante, se volvió clara y brillante, antes de que la grisura volviese a inundarla. Pero los guardianes no hicieron sino roncar en su banco, y Asrarn subió al barco alado, dejando detrás de él el mundo superior. Capítulo 6. El sol y el viento. El demonio se hallaba en las orillas cubiertas de lino del río del sueño. Ante él fluían sus pesadas aguas de hierro con un triste sonido. Tras él yacía el barco alado, como un cisne muerto. El corazón de la oscuridad no puede hacerse más oscuro, y con todo, en la persona de Asrarn había habido siempre una oculta brillantez que ahora había desaparecido. Su rostro era amargo y terrible mientras permanecía, amortajado por un hueco temor, en la orilla del río. Aquí,
donde tan a menudo había cazado implacable las almas de los hombres dormidos, extrañas fantasías acosaban a Asrar en lo más hondo de su ser. Y mientras permanecía allí, pensativo, una imagen traslúcida, como la del delgado marfil, se alzó de las aguas. No era el alma de un hombre dormido, pues pocos eran los que dormían en estos terribles días cataclísmicos en la tierra para dejar que sus almas se aventurasen tan lejos. Esta era el alma de un muerto. Asrar contempló el alma, y ésta le contempló a él. Los ojos del alma eran como dos pedazos azules del atardecer, el cabello de color ámbar, y alrededor de su muñeca y sobre sus hombros descansaban los filamentos de las profundas algas oceánicas. ¿Me conoces, mi señor de todos los señores?, preguntó el alma. ¿O acaso olvidas con la misma facilidad con la que me mataste? Soy Sivesh, que se ahogó en los verdes mares de la mañana porque me odiabas, yo que solo te di amor. Mis huesos se han podrido en el suelo de este mar, pero he perdurado en esta parodia de mi forma humana, pues incluso en la amorfa puerta más allá de la vida, seguía amándote. Tú que me desheredaste y me destruiste, y mi amor me ha atado a este mundo. Asrar miró el alma de su amante muerto, y no hay mortal alguno que sepa lo que pensó, pero dijo: muchos millares de años mortales han transcurrido desde que me separé de ti. ¿Por qué me buscas ahora? El mundo se acaba, dijo el alma, el mundo que amas más entre todas las cosas. He venido para ver si salvarás al mundo o lo dejarás morir, pues en la muerte del mundo está la muerte de Asrar. Aunque vivas 2 millones de veces 1 millón de años, si la tierra estarás muerto y vagarás como yo lo hago, y estarás tan muerto y carente de propósito como yo. Entonces el alma se le acercó, y a través de su cuerpo podían distinguirse la orilla más lejana y el oscuro río que fluía. Y besó la mano de Asrar, pero su contacto era solo como el del frío humo, y se desvaneció como el hielo bajo el sol. El odio yacía sobre la tierra, la penetraba hasta sus más profundas cavernas y sus valles más recónditos. El odio violaba la tierra, y sus hijos no tardaron en surgir. Y el odio, su última y definitiva victoria, cobró forma al fin. Una forma semejante a una enorme cabeza, o más bien una boca. Ningún hombre podía percibir esa aparición que le devoraba, pero ningún hombre, si hubiese descifrado la calamidad que hubiese visto el odio en su raíz, podría haberse enfrentado a él, al igual que un héroe se enfrentaría a un dragón, pues ningún hombre habría podido soportar su presencia. Pese a todas las pequeñas maldades que hay en los hombres, la proximidad de una maldad tan concentrada haría que el más valiente o el peor de ellos vacilase, quedase abrazado y se derrumbase. Solo había uno que pudiese enfrentar a la entidad que había sido el odio de Keba. Solo uno que pudiese verlo, olerlo, encontrarlo y compararse con él, pues el odio había sido para Asrar una arpa hermosa y familiar que podía ser tocada, un arte, una chanza. No se guarda el recuerdo de cuál era el lugar en el que se hallaba el núcleo del odio en la forma que había asumido, y sería imposible dejarlo escrito, al igual que es imposible masticar el agua. Puede suponerse que era un lugar parcialmente abstracto, ni en el mundo ni fuera de él. De cualquier modo, el paisaje se parecía un tanto al de la tierra. Una hilera de barrancos pelados, sus laderas inferiores ennegrecidas por los árboles quemados y una espesa nube ardiente rodeando como un anillo los más altos pináculos, resplandeciendo con una curiosa luz apagada y amarronada. Cuando naciese el alba sobre el mundo torturado, también el sol se alzaría sobre esa escena. Pero ahora la noche reinaba en la tierra, y también aquí. Y acá y allá destellaba una estrella roja como una gota de sangre a través de la pestífera calina.
En algún lugar entre la nube y la calina, la cabeza, la boca y el núcleo del odio retorcían sus labios bulbosos y marrones. También le era posible ver a través de su boca, eternamente abierta, aunque su visión no se parecía en modo alguno a la de los mortales. Y ahora vio una oscuridad en las laderas más abajo, y la oscuridad tomó la forma de un hombre alto y apuesto, negros los ojos y el cabello, y envuelto en una capa negra que le daba apariencia de tener alas, como un águila. Jamás antes criatura alguna había buscado al odio, llegando a su ciudadela y permaneciendo inmóvil mirándole. Y el odio percibió en la figura una poderosa malevolencia comparable a la suya, pero imperceptiblemente distinta, un banquete de maldad del que el odio no podía alimentarse y al que no podía influenciar. Entonces el odio habló, es decir, se comunicó. Su voz era una especie de olor, como las cenizas de un volcán, y el lenguaje que usaba era como un impulso, como un cosquilleo en las articulaciones, un desagradable roce en los nervios, un dolor que no llegaba a doler por completo. «Vengo del cerebro de un hombre», dijo el odio. «Ese fue mi inicio, y aunque le he olvidado, su humano afán de venganza fue mi padre. Pero tú no eres un hombre. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres?» La figura de la ladera, Asrarn, no contestó, y empezó a trepar hasta el pináculo sobre el cual podía distinguirse los bulbosos labios marrones. Atravesó un anillo de la nube que ardía con un resplandor opaco, y luego un segundo. El pináculo en sí era un espigón de roca gris y pelada. Aquí se detuvo finalmente Asrarn. «Hay mucha maldad en ti», dijeron los labios del odio, y empezaron a babear suavemente. «Te devoraría si pudiese. Negocia conmigo. Dame tu maldad y serás un señor del mundo durante sus últimos y tumultuosos días». Mas Asrarn se sentó en el pináculo y no dijo nada. «Has matado a muchos», susurró la boca del odio, llena de codicia. «Mata a otros. Te daré un ejército entero al que matar. Correrán hacia ti gritando y sus dientes brillarán bajo la luna enrojecida. Tú extenderás tus brazos y ellos morirán, y yo me alimentaré. Ven, encontraré para ti hermosas mujeres, y tú cortarás su carne de perla con un cuchillo enjollado y hallarás rubíes debajo de su piel. Conozco una bóveda donde los hombres han encerrado en vida a un hermoso muchacho. Te dejaré que le veas. Su carne es como el alabastro y su cabello es como el vino blanco una vez vertido. Al norte del mundo muchas grandes montañas han estallado en llamas. El magma baja como serpientes de oro sobre las ciudades. Al sur, los mares corren sobre la tierra como perros de plata. Ven, te daré un mar y una montaña. Ven». Asrarn no dijo nada, pero sacó de su manga una flauta del más delicado bronce y empezó a crear música con ella. Cuando sonó la música, los anillos que rodeaban las montañas empezaron a romperse y muy pronto se convirtieron en formas nebulosas que bailaban y se abrazaban al ritmo de la flauta. Y la roca desnuda de las montañas susurró y tembló suavemente como si sus propios huesos estuvieran también bailando. La boca marrón del odio estaba seca. «No me amenaces así», dijo el odio. «No hay provecho alguno en esto». Entonces Asrarn sacó de su capa una cajita de plata y de ella extrajo un polvo estrellado del que derramó un poco, surgiendo de él un perfume maravillosamente dulce. La boca marrón del odio se retorció. «Ay, no hagas esto», dijo. «Tales cosas me ofenden. No eres tierno por naturaleza, pues creo que eres un demonio». «Sí, estoy seguro de que eres un demonio». «Vamos, sé un demonio, sé extravagantemente cruel y compláceme. No puedo hacerte daño.
Tú y yo deberíamos ser camaradas, pues, en un pasado remoto, tú plantaste la semilla que me dio comienzo. Pero Asrarn sacó de su cinturón una flor solitaria que había hallado creciendo aún en la tierra. Era de un azul purpúreo, de una tonalidad que los sabios clasificaban como el color del amor, y cuando Asrarn la puso en el pináculo desnudo de la montaña, la flor hundió sus raíces en la poco prometedora roca. En un minuto había surgido de ella un hermoso árbol, cuyas ramas llenas de flores rozaban el cielo. «Ahora está siendo descortés, mi demoníaco visitante», dijo la boca marrón del odio, apartándose ligeramente, pues el color y el aroma de las flores tendían a producirle náuseas. «Pero no tendré que aguantarte mucho más tiempo. Mira hacia el este y te darás cuenta de que pronto debes marcharte». Asrarn se volvió y miró, tal y como había sugerido la boca del odio. Allí, a través de la túrgida calina, una tenue espada amarilla había golpeado. El primer presagio del alba. Ningún demonio podía permanecer en la superficie una vez que el sol llegaba a ella. Esto era bien sabido, y hasta el odio lo sabía. Asrarn había dejado a un lado la flauta de bronce y la caja de plata, y había apoyado la espalda sobre el árbol lleno de flores. «Has hablado mucho», murmuró Asrarn. «Ahora es mi turno. Nadie podía enfrentarse contigo excepto yo, pues, ¿quién no recuerda la astucia y la sabiduría de los demonios? Nadie salvo yo, mi vil compañero, podría destruirte». Entonces el odio abrió completamente sus labios marrones y dejó al descubierto la caverna que se abría bostezante detrás de ellos, unas fauces gigantescas, sin dientes ni lengua ni garganta, un pozo que jamás podía llegar a llenarse. «La destrucción es mi prerrogativa», dijo el odio. Luego sus labios volvieron a su posición inicial y dijo: «La luz se hace más fuerte, más te valdrá irte». Pero Asrarn se acomodó a su gusto, apoyándose en el árbol como sobre cojines de seda, y contempló el resplandor del este, allí donde dos espadas rosadas se alzaban ahora, una a cada lado de la amarilla. Y los ojos de Asrarn estaban medio cerrados mientras miraba, y sonrió, aunque tenía los labios muy blancos. La boca del cielo palideció también de pronto, una fea palidez como la de una criatura enferma. «Vamos», dijo, «deberías marcharte. Un demonio no puede enfrentarse al sol». Pero Asrarn no se movió, y ahora había 10 espadas en el este, 7 de plata y 3 de oro. «Ay, pero esto es una tontería», dijo el odio, la voz temblorosa. «Te estás comportando como un símbolo de autosacrificio. ¿Pero qué es el mundo para ti? Deja pasar el mundo, habrá otros. Mira cómo crece el resplandor del sol. Solo te quedan un instante o dos. Cuando salga el sol, limítate a pensarlo. La agonía de esa luz, la luz que borra las cosas del país de los demonios y convierte en polvo a sus moradores. ¡Ay, Asrarn, Asrarn!», aulló la boca del odio, reconociéndole de pronto, temblando y retorciéndose, haciendo que las nubes girasen y los barrancos temblasen. «No hay nada que merezca tanto sufrimiento. Corre, Asrarn, vuela. El mundo inferior es frío y está lleno de sombras. No puedes amar tanto la tierra para sacrificar la vida eterna por ella». Ahora había 20 espadas en el este. 5 eran de plata, 12 de oro, 3 eran de acero blanco. Asrarn se levantó y se quedó inmóvil debajo del árbol. A su alrededor, el cielo y la tierra se estremecían bajo las convulsiones del odio que luchaba por llegar a él. Pero Asrarn permanecía tan inmóvil como las rocas y el cielo habían estado antes. Dirigió la mirada directamente hacia el sol, al igual que lo sigue haciendo el águila, en recuerdo de esa mirada suya. Ahora cada una de las espadas se había vuelto blanca, y bajo ellas
nacía un anillo de blancura que no era blanca sino negra. El sol salía. 2 uñas afiladas perforaron los ojos de Asrar, otras 2 su pecho y 3 más sus lomos. La sangre, negra y brillante, corrió de las comisuras de la boca y de sus fosas nasales y de la punta de sus dedos. El príncipe de los demonios no gritó ante la agonía que le estaba destruyendo, aunque pareció durar muchos siglos, y a cada momento se hacía más imposible de soportar, y el dolor era dulce, y cantaba, y estaba deshebrado de agujas, y el dolor era una rugiente manada de bueyes que le pisoteaba. Por último, llegó el dolor dorado, peor que todos los demás, y ante él incluso Asrar, el príncipe de los demonios, tuvo que gritar al final, pues en ese mismo segundo se convirtió en polvo, humo y silencio. Y estas, las cenizas de Asrar, fueron esparcidas sobre el rostro del odio. El odio no podía soportarlo. El odio se alimentaba de odio y ahora se vio obligado a alimentarse de amor. Y el amor le ahogaba. Hasta el amor de Asrar, el malvado entre los malvados, el amor del demonio por la tierra de las que ningún dios, hallándose los dioses por encima de tales cosas, se preocupaba ya. Y cuando el amor del demonio hacia la tierra destruyó el odio de la tierra, como el sol había destruido a Asrar, hubo una explosión llena de luces y truenos. El odio había muerto, y el demonio había muerto. Nada podía seguir a eso salvo una era de absoluta inocencia. El rostro de la tierra se había alterado mucho. Ahora había mares donde habían estado los continentes. Las montañas habían caído y se habían alzado. Los bosques se habían marchitado. Nuevos bosques habían surgido de semillas miserables esparcidas al azar. La raza de la humanidad había sobrevivido, debido a la intervención de Asrar. La humanidad, asombrada, contempló lo que le rodeaba. Sin el gobierno del odio, los pequeños odios que perduraban en los hombres se habían encogido y tardarían varias eras en volver a crecer hasta sus viejas, sucias y naturales proporciones. Este día todos los hombres eran hermanos. Cayeron sobre los cuellos de los demás y sollozaron, y cada uno condujo al otro alejándose de las ruinas derrumbadas hacia el nuevo y brillante día. Y allí construyeron altares, bendijeron a los dioses indiferentes, quienes nunca se enteraron de ello, y en 3 siglos o menos el nombre de Asrar fue olvidado, como olvidan la noche a la llegada del día. Fue una era única en el mundo, sin error alguno. Los reyes eran justos, los ladrones y los asesinos escaseaban. Las cicatrices curaron y el suelo de los países quedó bañado por las flores y los cereales. Altos árboles cubrieron como un manto los hombros de las colinas, y los fuegos de las montañas durmieron en sus altas torres azules. Se dice que los tigres seguían a las muchachas como perros y que jamás les hacían daño alguno, y los unicornios fingían luchar con sus cuernos dorados a plena luz del día, y que el 14º fruto de cada naranja contenía un deseo, y que los gatos aprendieron a cantar y lo hacían de un modo delicioso. Así era la tierra, pero en sus profundidades no había cantos. 3 siglos habían pasado, pero en ellas poco tiempo había transcurrido. Lo que la tierra olvidó, el mundo inferior tenía razones para recordarlo. Drujin Banashta estaba de luto. Los Drin lloraban y se retorcían junto a sus fríos hornos, entre sus montones de metal descuidado que se oxidaba, y sus lágrimas hicieron subir el nivel del negro lago a cuyas orillas se levantaban sus forjas. Los Eshba lloraban, y las serpientes que se enroscaban en sus largas trenzas lloraban también, lágrimas de serpentina pulimentada. Pero eran los Vasdru los que se enfurecían y maldecían a la humanidad por su falta de memoria. Los Vasdru no lloran con facilidad, pero el agua fluía de sus ojos. Se vistieron de luto, amarillo por el sol que había acabado con su amado señor. Se arrancaron los cabellos y se desnudaron el seno,
tanto varones como hembras, y se azotaron con látigos de jade. «El mundo deshonra a Asrarn», gritaban las princesas Vasdru. «Vayamos a la superficie», exclamaban los príncipes de los Vasdru, «y hagamos que los malditos ardan de vergüenza». Y entonces, durante la noche, los Vasdru visitaron la tierra nueva e inocente. Pasaron como fantasmas a lo largo de las orillas del mar y a través del enhiesto grano. Cruzaron por los caminos de los hombres, y en las ciudades las lámparas destellaron sobre sus ropajes color ocre y sus hermosos rostros llenos de desconsuelo. Y al pasar hicieron sonar los instrumentos de cuerda y sacudieron el gesto, exclamando a grandes gritos: «Asrarn ha muerto, Asrarn ha muerto». Y ante ellos arrojaron flores negras y arañaron con zarzas de hierro negro las puertas. Los perros se pusieron a aullar, y el ruiseñor quedó en silencio. «¿Quién es este del que hablan?», dijo la gente. «Asrarn es un nombre que no conocemos, pero con seguridad que, para ser llorado así, debió de ser un gran señor o un rey». Y se inclinaron respetuosamente ante los Vasdru, y les ofrecieron vino o dinero, no sabiendo que eran demonios. Y los Vasdru no sentían deseos de cometer maldades por su príncipe muerto, y se alejaron llorando hacia la oscuridad. Hubo también una mujer Eshba que se acercó a la tierra durante la noche, pero lo hizo de modo más silencioso. No era otra que Hasebe, la diableza que Asrarn habría vertido de un recipiente para solaz de Dresaem. Las rosas de primavera no crecían ya en su cabello, y a él habían vuelto las serpientes de plata. Sus ojos estaban secos, pues, de modo inexplicable, había estado pensando en un extraño lugar, mitad en el mundo, mitad fuera de él, donde un árbol de flores azul purpúreas brotaba de la pelada cima de una montaña. Largo tiempo buscó Hasebe, varios años. Fue a las 4 esquinas del mundo y regresó de ellas. Al fin halló el extraño lugar y el camino hacia él. Recorrió andando los lugares donde el odio había muerto, ya no montañas, pues éstas habían sido derribadas, ya no a través de un bosque ennegrecido, pues había vuelto a llenarse de hojas, imitando al fértil mundo. La luna había salido, dejaba ver una terrible cicatriz en el mismo cielo, purulenta y luminosa. La herida allí donde la boca del odio había sido arrancada de él. Debajo de esa cicatriz se alzaba un árbol, como en el sueño de Hasebe, aunque sus flores no tenían ahora la tonalidad del amor, sino que eran grises como la ceniza. Hasebe corrió hacia el árbol, besó su esbelto tallo y excavó entre él para liberar las raíces de la montaña. Sus manos sangraron y su sangre cayó sobre las raíces y éstas parecieron luchar para ir hacia ella. El árbol quedó libre y Hasebe lo sacó de las piedras y lo puso sobre su espalda, pues su peso era escaso. Llevó el árbol desde ese suelo hasta la tierra, pero allí tuvo que dejarlo, pues estaba cansada. De inmediato el árbol echó raíces en el suelo fértil. Hasebe se dio cuenta de que se hallaba en un bosque, tanto ella como el árbol, un bosque enorme, frondoso y antiguo, un lugar que había escapado a las conmociones de la tierra. Aquí, con las ramas entrelazándose por encima de modo tan intenso y oscuro, los troncos apiñados alrededor cual centinelas, no podía entrar ni una sola chispa de luz solar, ni siquiera en lo más álgido del mediodía. Hasebe percibió esto y sonrió como en sueños. Se acostó debajo del árbol, acariciando su corteza gris con la mano. Junto al viejo bosque había un sendero, y junto al sendero una granja llena de huertos, campos y viñedos. El granjero tenía 7 hijas, de 14 años la más joven y de 20 la mayor, pues cada una había nacido un año después de la otra. Y aunque las 7 eran hermosas, las 7 eran vírgenes, pues esta era una era de inocencia. Con todo les faltaba la guía de una madre, ya que ésta había muerto, y la echaban mucho de menos.
Empezando por la mayor, los significados de sus nombres eran los siguientes: veloz, llama, espuma, abanico, fuente, valor y hermosa. Ocurría que estas 7 hermanas, a falta de la guía materna, no eran todo lo pudorosas que deberían de ser. Su padre, un hombre algo tosco y no muy sensible, había cuidado de que sus muchachas no fueran engañadas como a ellas les habría gustado serlo, mientras que en la ciudad vecina vivía un astuto mercader de sedas que, en un momento u otro, les había dicho a cada una: tu carne de magnolia tendría mucho mejor aspecto en un traje de seda que en esas ropas caseras. Ven a visitarme una noche y veré lo que puedo hacer. Ninguna de las 7 doncellas había acudido aún a él. No les gustaba, pues se habían percatado, aun siendo ignorantes, de que sus tordos dedos amarillos tenían cierta tendencia a perderse sobre ellas, igual que entre las resmas de la seda, en tanto que la más joven afirmaba que daba cobijo en sus calzones a un animal que los hacía abultarse del modo más peculiar cada vez que ella se inclinaba a examinar las nuevas muestras de seda, tal y como él la invitaba constantemente a hacer. Con todo, el viejo canalla seguía insistiendo, y ellas seguían pensando en la seda, y una noche las 7 se pusieron de acuerdo según un plan. El mercader de seda se hallaba en el cuarto trasero de su tienda, arreglando sus libros para engañar a los recaudadores de impuestos del rey, cuando unos suaves arañazos sonaron en la puerta. ¿Quién anda ahí?, preguntó con nerviosismo el mercader, pues, aunque en esos días había pocos ladrones, él, siendo uno de ellos, se hallaba siempre consciente de su existencia y llenaba la noche de ellos. Ten cuidado con mis 16 criados y mi perro rabioso. Mas una voz suave dijo a través del agujero de la cerradura: soy yo, querido mercader, Hermosa, la 7ª hija del granjero. Pero si hay un perro rabioso... Sin embargo, ya el mercader se había levantado de un salto lleno de alegría ante su suerte y abría de golpe la puerta. «Entra en mi indigna tienda», gritó, llevando a Hermosa hacia el interior. «Aquí no hay nadie más que yo», añadió. «Me has entendido mal. Perro rabioso, qué tonterías. No tengas reparo en acercarte más, y entonces hablaremos de esa seda para un vestido. Por supuesto», le aseguró sonriendo melosamente, «no puedo tomarte las medidas si estás vestida. Tienes que quitarte las ropas». Hermosa se apresuró a hacer lo que le sugerían. El mercader se lamió los labios e hizo rodar los ojos, y Hermosa notó que el extraño animal estaba nuevamente haciendo de las suyas. «Y ahora», dijo el mercader, «ponte allí, junto a la pared, y te tomaré las medidas». Hermosa obedeció, llena de modestia, y el mercader, incapaz de contenerse más tiempo, se lanzó sobre ella. «Pero, ¿esto es totalmente necesario?», inquirió Hermosa, en tanto que él la cubría de besos y repulsivos lametones. «Sí, ciertamente», confesó el mercader, quitándose los calzones y preparándose de nuevo para el avance. «No, no lo creo yo así», dijo Hermosa, y levantando la voz gritó llamando a sus hermanas. De inmediato las 6, que habían estado aguardando con atención en el exterior de la casa, entraron corriendo, blandiendo varios útiles caseros con los que mantuvieron a raya al mercader. «Esta soy yo, Veloz, la primera hija del granjero», gritó Veloz golpeándole la pantorrilla izquierda con un enorme gancho para colgar carne. «Y esta, Llama», gritó Llama golpeando la otra pantorrilla con un pequeño asador. «Y esta, Espuma», un golpe en las nalgas. «Y esta, Abanico», un golpe en la espalda. «Mientras que yo soy Fuente», enunció Fuente derramándole muy adecuadamente una jarra de aceite frío por encima. «Y yo, Favor», añadió Favor, dándole en la cabeza con unas tenacillas. El mercader rugió, se agitó y no tardó en resbalar en el aceite y caer al suelo. Una vez en él, las 7 hijas le golpearon sin compasión hasta que él les suplicó que cogieran toda la seda que pudieran llevarse
y le dejaran en paz. Esto resultó ser más generoso de lo que él había pretendido, pues las 7, muy prudentemente, se habían traído los bueyes y la carreta de su padre con ellas, y la cargaron hasta el tope. El mercader gimió y se retorció las manos. «Y ahora», dijo veloz, «no le contarás a nadie que hemos estado aquí». «Debes decir que te asaltaron los ladrones», le aconsejó Llama. «Si no lo haces», dijo Espuma. «Y nos acusas», dijo Abanico. «De lo que sea», dijo Fuente. «Nosotras diremos también cómo hiciste que nuestra hermana pequeña se desnudara delante de la pared de tu tienda», prosiguió Favor. «Y cómo pretendías que una feroz bestia salvaje, probablemente tu perro rabioso, saliese de tus pantalones y me atacase», concluyó Hermosa llena de indignación. El mercader, según lo dicho, despertó a la ciudad gritando que 20 gigantescos ladrones de negras barbas, esgrimiendo garrotes de hierro, le habían robado, en tanto que las hermanas se dirigían por el sendero hacia su casa con una carreta llena de sedas. Mas, cuando el vehículo cargado hasta rebosar llegó a la granja, que se alzaba contra la negra cortina del viejo bosque, las hermanas vieron, a la luz de la luna, a una dama de gran hermosura que se les aguardaba en el camino. «Vaya», dijo Veloz, «debe ser muy rica. Mira, hay serpientes de plata en su cabellera, tan hábilmente entrelazadas que parecen estar vivas». «Pero mira», dijo Hermosa, «le han sangrado las manos». «¿Qué puede querer de nosotras?», dijo Abanico. Cuando la mujer se les aproximó, los bueyes suspiraron y se detuvieron, cerrando sus grandes ojos. Ella dio 3 vueltas alrededor de la carreta, estudiando por turno a cada hermana, y luego se alejó andando por el camino, y abandonándolo después, entró en el bosque oscuro. «Debe de ser un espíritu», dijo Espuma. «O una princesa trastornada», dijo Llama. Fuente y Favor resoplaron altivamente. Mientras tanto, Hasebe, que se había visto atraída, como sucede siempre por los demonios, por el olor de su pequeña maldad, regresó junto al árbol de las flores grises y lo besó. Luego, sobre la pradera musgosa que había entre los troncos frondosos, Hasebe comenzó a danzar. Era una danza salvaje, una danza para despertar la noche y el aire, para llamar a los animales y a las cosas. La primera en llegar fue una liebre negra, que se sentó para contemplarla con sus ojos redondos y pálidos. Luego los zorros, que ni siquiera parecieron darse por enterados de la liebre, y después de ellos 2 ciervos con cuernos como puñales, y búhos que llegaron sobre alas como estandartes, y luego un león, pálido como el humo a causa de la edad. Hasta los animales acuáticos se acercaron, arrastrados desde los profundos estanques del bosque y los pantanos hasta allí por la irresistible y silenciosa danza de la mujer Eshba. Por último, hasta el viento acudió desde el este al bosque, atraído por su magia. Cuando Hasebe le oyó, haciendo temblar las hojas de los árboles, aflojó su ceñidor, y el viento lo hizo girar como un torbellino, hinchándolo como si fuese una vela. Y Hasebe ató rápidamente los extremos para que el viento no pudiese librarse, pues los demonios tienen poder para hacer tales cosas. Luego dejó de bailar. Los animales se alejaron a la carrera. El viento luchó y se quejó dentro del ceñidor, mientras Hasebe lo ataba a buen recaudo entre las ramas del árbol de flores grises. Las 7 hijas del granjero se hicieron vestidos de seda, pero no osaban llevarlos por miedo a ser descubiertas. Entonces, de algún modo extraño, se les ocurrió la idea de llevarlos por la noche y acudir al lindero del viejo bosque. Allí saltaban y correteaban, fingiendo que eran princesas y discutiendo sobre el clima, tal y como habían oído que hacían únicamente las princesas, ya que todo lo demás se hallaba dentro de su jurisdicción y, por lo tanto, las hastiaba. «Qué extraño», dijo Veloz. «Esta noche no hay viento del este». «No lo ha habido en días», dijo Llama. «Los navíos se encuentran inmóviles en el mar», dijo Espuma.
y los molinos tienen que girar a fuerza de brazos, dijo Abanico. En cuanto a las águilas y las otras aves que planean, dijo Fuente, permanecen posadas en las vallas y se quejan, incapaces de navegar en las corrientes del aire. Y el espantapájaros permanece inmóvil y ya no asusta a las palomas, dijo Favor. Pero, añadió Hermosa, el feo olor del muladar ya no se siente en los viñedos al amanecer. Justo entonces las 7 hermanas distinguieron una figura que se hallaba de pie ante ellas entre los árboles. No era otra que la hermosa dama con la que se habían cruzado la noche del robo. ¿Qué quiere?, se preguntaron las hermanas entre sí. Ahora nos hace señas de que le acompañemos, pero no debemos seguirla, dijeron, descubriendo que ya lo estaban haciendo. El bosque estaba negro como el ébano y lleno de misterio, pero no tenían miedo. La mujer las hizo penetrar más y más en la oscuridad, y de algún modo extraño ellas no sentían deseos de retroceder. Al fin llegaron a un árbol que no era como los demás árboles, un árbol lleno de flores, pero de flores grises, y en sus ramas había un ceñidor que se movía por sí solo. Mientras ellas lo miraban, Hasebe empezó a bailar por segunda vez, pero en esta ocasión ningún ser se aproximó, pues la danza era para el árbol y para el viento atado en las ramas y para las 7 hermanas vírgenes. De pronto las hermanas empezaron a bailar también, sin temor y sin hacerse pregunta alguna, como si fuera lo más natural que ellas, vestidas de seda, cogidas de la mano y dirigidas por una mujer con serpientes en el cabello, dieran vueltas y vueltas en torno a un árbol de flores grises en un bosque arcaico a medianoche. Bailaron hasta que un cansancio maravilloso y sensual las venció, y luego las 7 hermanas vírgenes fueron cayendo en un anillo alrededor del tronco. Sus cabezas se reclinaron sobre el mullido musgo, y los sueños les fueron vidriando sus ojos. Hasebe se acercó con cautela a ellas, y alzando la mano, desató rápidamente el nudo en el ceñidor, y de una sacudida liberó al salvaje viento del este. Furioso ante su libertad, tal era el ánimo del viento, azotó el árbol hasta que todas las flores grises temblaron, y el color gris voló de sus pétalos como una espesa nube. Era en realidad ceniza lo que les daba ese color gris ceniciento, y la ceniza fue absorbida por el viento que volaba alrededor del árbol, y luego, cuando el viento empezó a girar en círculos, la ceniza fue aventada del árbol, y cayó sobre las 7 doncellas que se hallaban bajo él, y al hacerlo cada una gimió y se retorció como si alguna fuerza invisible y placentera se hubiese apoderado de ellas. Y luego cada una gritó muy fuerte varias veces, y se quedó inmóvil. La ceniza se había desvanecido y el viento había huido. Hasebe suspiró, y también ella se alejó pacientemente para esperar. Por la mañana despertaron 7 muchachas. 7 muchachas abrieron los ojos en el viejo bosque, vestidas de seda. 7 muchachas recordaron una experiencia fuera de lo común, y 7 muchachas se ruborizaron. Por encima de sus cabezas, un árbol de flores azul purpúreas no era como ellas lo recordaban. Atónitas y susurrando, riendo en voz baja, se deslizaron silenciosamente hacia su hogar y se despojaron de sus sedas, ocultándose virtuosamente en sus lechos. Unos cuantos meses después, era imposible ocultar nada. «¡Oh, hijas mías!», exclamó a gritos el granjero. «Las 7 desfloradas, las 7 con un hijo dentro». Esta era la verdad, y los signos eran evidentes. 7 hermosas muchachas con los vientres bien llenos, bajando sus pudorosos ojos. «¿Quién es el desdichado?». «Los desdichados», chilló el granjero. «Un sueño», murmuró Veloz. «El sueño de un árbol», murmuró Llama. «Una flor de un árbol», murmuró Espuma. «No, el viento», murmuró Abanico. «Un viento feroz», murmuró Fuente. «Ceniza en el viento», murmuró Favor. «No», dijo Hermosa, la más joven. «Era un hombre muy hermoso,
con el cabello negro y los ojos como carbones ardientes. ¡Qué vergüenza!, aulló el granjero, pero les contó a sus vecinos que sus 7 hijas tenían una extraña enfermedad altamente contagiosa, y las encerró en la casa y no les permitió ninguna visita. Era una época de inocencia y fue creído, aunque la enfermedad persistió durante 7 meses. El último día del 7º mes, el sol se puso y 7 hermanas lanzaron un alarido cada una y cayeron sobre sus lechos. Durante 7 horas se oyeron los gritos. En el último minuto de la 7ª hora, 7 hermanas lanzaron cada una un chillido triunfante. La vieja criada de la casa que las había estado asistiendo en sus esfuerzos empezó entonces a gritar. El padre entró corriendo y la sacudió con fuerza. «Bien, son niños o niñas». La criada, recuperando su habitual estoicismo, hizo notar. «Declaro que nunca en mi larga vida, que ahora indudablemente ha sido acortada por esta conmoción, había presenciado cosa semejante. Veloz ha dado a luz el bracito de un bebé, y llama a otro, y que me caiga muerta si Espuma no ha dado a luz una pierna y Abanico a otra, en tanto que la pobre fuente alumbraba todo un torso y Favor una cabeza». «¿Y Hermosa?», gimoteó el granjero. «Bueno», dijo sabiamente la criada, «estoy segura de que no puedo decir qué es lo que Hermosa ha dado a luz, pero estad seguro de que es un ejemplar excelente». El granjero lloró, y cuando hubo dejado de llorar ordenó que todos esos pedazos de niño, tan antinaturalmente engendrado, fuesen envueltos en una sábana y enterrados. Pero apenas los pedazos de anatomía quedaron juntos en la sábana, empezó ésta a retorcerse. El granjero huyó, pero la sabia criada se arriesgó a mirar y vio que una maravillosa reunión había tenido lugar, y que un niño, entero y saludable, de una belleza asombrosa, yacía allí dormido. «Bien», dijo la criada, «¿cuál de ustedes, muchachas, tiene leche para darle a este niño?» Había llegado a un estado de ánimo resuelto y práctico, pero aún tenía que sufrir más pruebas. Resultó que ninguna de las 7 hijas tenía ni una gota de leche y, en cualquier caso, no era necesaria, pues volviéndose de nuevo hacia el niño, cloqueando apenas, la criada vio que había crecido prodigiosamente. En realidad el niño de la sábana era ahora un apuesto muchacho de unos 11 años. «¡Caramba, polluelo!», gritó desesperada la criada. «¡Te agotarás!». Pero fue inútil. 1 minuto más y el muchacho ya había crecido más y más. Ahora, sobre la sábana, descansaba un apetecible adolescente, de cabello negro como el azabache, de apariencia tan asombrosamente bella que la criada se estremeció. Luego, hasta el joven desapareció. Un hombre yacía sobre la sábana. Parecía estar hecho de luz obscura, ardía de belleza y su cuerpo desnudo era como el de un dios, o tal y como ellas. Las 8 mujeres que se inclinaban mudas de asombro sobre él pensaban que debía de ser un dios. Su rostro dormido las había dejado sin habla. Pero de pronto Hermosa, la más joven de las 7 hermanas, se deslizó hasta la ventana y en el este vio alzarse una solitaria espada amarilla, el anuncio de que se acercaba el sol. Nunca supo lo que la impulsó a hacerlo, pero se apresuró a volver junto a aquel hombre increíble y arrodillándose junto a él, le besó en la boca y susurró: «Asrarn, despierta, pues el sol vuelve a la tierra y debes volver a tu propio reino». Y los párpados del hombre se movieron levemente, y 2 fuegos oscuros ardieron de repente entre las pestañas que eran como cuchillos. Y sonrió, y tocó los labios de Hermosa con sus fríos dedos, y entonces desapareció. La habitación se llenó nuevamente de gritos, mientras un águila negra se alzaba sin ser vista en el cielo de la tierra, giraba sobre sus anchas alas y se desvanecía sin dejar rastro alguno. Momentos después el brillante sol se alzaba en el cielo, mas estén seguros de que la era de la inocencia había terminado.